Me gusta mucho ese atributo, me esternece lo que es la justicia de Dios. Hoy en el mundo hay muchas injusticias. La ley no se ejerce equitativamente a favor de... Hay más privilegio con los ricos que con los pobres. A veces no hay justicia para las personas de poderes, de influencia. En Latinoamérica eso está destruyendo las injusticias. Y Isaías dice que la presencia de la justicia es la paz. Nosotros en estos temas estamos hablando de la justicia de la ley de aquí, justicia relativa, distributiva, retributiva de nosotros aquí. En cada país tiene una ley, aquí hay una ley, una constitución. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos habla de la libertad de expresión, de que cada persona es libre a pensar lo que quiera, amados. Libertad de religión, de culto. La primera enmienda en esta nación. Colombia tiene su constitución, República Dominicana, todos tienen sus leyes. Para mí son muy hermosas esas leyes. El problema es que nos sometemos a ella, la violentamos. Un país sin ley, un país y una casa sin leyes, cae en caos. Hasta el organismo, Dios le puso leyes al organismo para subsistir. Entonces, tiene un país que tener una constitución, una ley, y a medida que más que eso quiere decir justicia, nos sometemos a la ley, es adhesión a la ley, justicia, se ve la prosperidad del país. Mientras más desorden, más injusticia, más caos y más pobreza, que es el problema que está pasando en Latinoamérica. Se calcula que en un análisis del 2020 dice que el país más pobre ahora mismo es Venezuela. Es porque no hay ley. Está cerca de Venezuela, Bolivia también, porque no hay ley. Los primeros de arriba violentan todas las leyes. No hay orden. Lo primero que una persona para desarrollarse, avanzar, tiene que empezar a organizarse. En la casa, no mira al que está al lado, en la casa cuando está llena de desorden. Hay gente que no le gusta doblar las ropas. A mí no me gusta. La esposa mía, cada vez que abro mi gaveta, veo todas las ropas interiores, todas dobladitas. Ay, Señor, gracias por ella, porque si me dejan a mí, yo la voy tirando en la gaveta y armo un tumulto. Y el orden es bonito. Cuando usted va al closet por la mañana, los domingos, y tiene todo en orden, los zapatos, es fácil vestirse. Pero cuando todo está revuelto, el desorden no se avanza. El desorden turba. Lo primero que hace Dios cuando llega a nuestras vidas, empieza a ordenarlo todo. A ordenarlo. Eso se llama restauración. A poner las cosas en orden. Para una persona avanzar, es por la misericordia de Dios, la gracia. Cuando uno busca el reino de Dios, avanza, pero el orden es importante. Las naciones, mientras más desorden, más injusticia, cuando no se respeta la ley, más caos y más pobreza. Eso trae pobreza. Isaías dice que la justicia, cuando se ejerce la justicia, hay paz y tranquilidad, hay reposo, cuando se establece la justicia. Entonces, para no repetir lo mismo del domingo, pero yo tengo varios textos, pero quiero repetir esto que yo lo leí. Este atributo se relaciona estrechamente con la santidad de Dios. La justicia de Dios es una expresión de su santidad. Dios es santo y se manifiesta en justicia. Justicia es correcto. Justicia es darle a cada quien lo que se merece. La ley dice que si alguien comete homicidio, es darle lo que se merece. Ojo por ojo y diente por diente. Herida por herida, manos por manos, pies por pies, piel por piel. Eso es una definición excelente de justicia. Darle lo que se merece. Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. Una persona que mate a otro, según la ley mosaica, dice que hay que ejecutarla. Esa es la ley mosaica. Tenía que ser así, expresarlo. Dios no manda ejecutar
aunque usted mate, porque nunca va a haber sanidad y se va a perpetuar el crimen. Porque entonces si uno mató a otro y lo ejecuta, estamos en lo mismo. Debe de haber un perdón, aunque haya cadena perpetua. Pero la ley tenía que expresarse así, porque la ley era una expresión de la perfección, de la santidad de Dios. Por eso es que por la ley nadie puede ser salvo. Entonces estamos aplicando la justicia de aquí gubernativa, pero la justicia para ir al cielo, las dos. Un paralelismo estamos haciendo. Yo estoy aplicándoles por el Espíritu Santo a las naciones que aquí hay que vivir en justicia. Uno debe ser recto, vivir en equidad. A la gente hay que hacerle justicia. Cuando a la gente no se le ejerce justicia, ellos la toman por sus propias manos. A mí me gusta mucho el pensamiento de Agustín Hipona. Él dijo que cuando los reinos carecen de justicia, se convierten en banda de ladrones. América está así. Los políticos desde que llegan, porque no hay justicia, hay mucha impunidad. Joven, impunidad es cuando usted comete algo y porque tiene un nombre o un apellido o está pegado con el gobierno, no le dan un castigo, lo absuelven el juez. Eso es impunidad. Entonces no debe de haber impunidad. La ley tiene que ser para todos, para poderosos, aunque sea el presidente de una nación, para grandes como para pequeños. Ese es el objetivo de los taxes. Cuando uno paga, hay que pagar los impuestos. Las iglesias tienen excepción de tasa en inglés, les exoneran los impuestos. Eso es hermoso, que esas facilidades que le ha dado esta nación a las iglesias. Injusticia es cuando yo aprovecho esos papeles de la iglesia y empiezo a comprar cosas personales como coches, etcétera. Eso es robo, y como se hace mucho en las iglesias, estoy cometiendo injusticia. Cuando uno no paga sus taxes, porque el objetivo de los taxes es para regular, para que haya para todo. Es bonito el sistema de los impuestos de esta nación. Se le quita más al rico. Y todas esas ayudas que usted ve, charity cares, esas ayudas médicas, etcétera, etcétera, eso es justicia. Eso es que se le quitan, que tiene más. El problema es cuando lo que está pasando en Latinoamérica, yo lo veo en Colombia, Dominicana, me perdona que mencione raza y no me quiero inmiscuir en cosas de política, pero hablando de las latitudes del área, Latinoamérica. El problema es cuando ellos descubrieron los impuestos. En República Dominicana antes, cuando yo era niño, no se existía, ellos no sabían qué era eso de impuestos. Lo descubrieron, aprovechan cobrar impuestos para explotar al infeliz. A veces una persona en un restaurante que le cobren 40% de impuestos, como hacen algunos países de Latinoamérica, y eso es injusticia. Entonces aprovechan los impuestos para robar. Es bueno cobrar impuestos, porque así los impuestos, cuando usted compra, yo veo los cálculos, yo veo a mi esposa cuando ella compra un utensilio, un mobiliario que diga, un juego de aposento, ellos te cobran un impuesto. A veces hay impuestos en juego de aposento de $100. Y uno diría, pero tanto, pero eso está correcto. Malo es cuando el gobierno extorsiona y explota, cobra de más. Pero si se hace justamente, ese dinero se guarda como una base, para ayudar a una necesidad. De ahí que ayudan a las gentes en las ayudas de emergencias. Cuando un país sufre una catástrofe, es con los impuestos de los ricos. Cuando usted compra algo en la tienda, una camisa, entonces le cobra un impuesto. Es injusto cuando le cobro casi el costo de la camisa, pero cuando le cobro algo para que uno aporte a la sociedad, cuando yo no pago impuestos, le estoy robando a la sociedad, y eso es injusticia. El Señor nos manda a vivir equitativamente, con rectitud, y mientras más orden hay en las naciones y se cobra bien el impuesto, sin extorsión, sin explotar, sin abusar, lo que se requiere, eso es justicia, y se prosperan las naciones. En cada político, cuando ganan las elecciones, le recomiendan una declaración de impuestos, porque no puede salir rico, y la mayoría en Latinoamérica salen multimillonarios. Por eso toda la política es un arte para robar.
sale multimillonario después que está en el gobierno, porque ellos lo ven como una piñata, una canasta para aprovecharse, y los pobres se pagan las consecuencias. Por eso hay tanta injusticia, impunidad en Latinoamérica y tanto desorden. En esta nación todavía hay que pedirle a Dios que haya orden, que siga el orden. Existe una justicia de acero y como en Inglaterra, y otros países como Finlandia, el país más próspero, porque cuando se establece la justicia hay paz y hay tranquilidad y hay para todo. Los gobiernos deben de tener una base. Se puede crear parásitos como hizo el comunismo, empezar a dar ayuda así sin sentido. La gente tiene que trabajar. Pablo dijo que no trabaje, que no coma, pero tiene que haber una base en las naciones, para cuando una persona que trabaje y no pueda subsidiar sus gastos, que haya una ayuda. Yo vi a alguien, un testimonio de alguien. Aquí hay muchas ayudas y eso es una bendición para esta nación. Muchas ayudas al pobre, muchas comisiones. Aquí hay una comisión que la puedo citar, que es la comisión para los ciegos. En Latinoamérica muchas personas pierden la vista por glaucoma. La vista es algo que se puede perder en un instante. Usted puede acostarse y amanecer ciego. Que Dios nos guarde. Porque a veces las enfermedades visuales no son degenerativas. Eso puede suceder en un instante. Un glaucoma es la mayor causa de perder la visión. Aquí hay una organización de la visión para esas personas que no tienen. Eso es hermoso, ayudarle al otro. Yo vi una persona que había perdido la vista y una organización de la visión le pagaron todo, hermano. Y él trabajaba, pero el dinero no le daba. Eso se llama base, justicia. Y aquí hay muchas ayudas para de verdad el que esté necesitado. Malo es cuando yo me aprovecho de las ayudas, pero si de verdad la necesito y la pido el gobierno para comer, es justo. Injusto es cuando yo tengo y le quito el pan al otro. Hay a veces que yo no la necesito, la ayuda de Dios, y le digo, dásela a otro, para que haya equidad, para que haya para todos, por igual. Entonces esa persona, esa organización de la vista, le pagaron la cirugía, le devolvieron la visión y él le dio muchas gracias. Digo, gracias por ese servicio. Hay muchos servicios honorables en esta nación, como en Inglaterra, como una persona enferma. A veces hay personas que le llega un bill en el hospital, aquí yo lo he visto, de hasta $20,000. Y llega un momento que se lo quitan todo porque aparece un rico en los multimillonarios y ellos le pagan esas deudas. Y eso se llama justicia y eso es muy aplaudido a los ojos de Dios. Cuando uno se roba los impuestos, está quitando para las ayudas al otro. Por eso es que es bueno al llenar los taxes pagar los impuestos, ni de más ni de menos, sino lo que corresponde, para que haya para todo y se pueda equitativamente. Y mientras más en un país, en una nación, estoy hablando en la justicia de aquí, ahorita, no es la divina. Mientras más justicia en una casa, más se prospera. Tiene que haber ley, más orden, más se prospera. Latinoamérica se está hundiendo, hermano, se está hundiendo en la pobreza, porque hay muchas injusticias. Solamente en Perú, en un intervalo de 20 años, han sometido a la justicia más de 4 presidentes, como a Fujimori, que está preso, no sé si murió, todavía está vivo. Preso. Como eso es una vergüenza, un presidente que lo saquen con grillos de su casa porque robó, o un líder. Es una vergüenza que me acusen públicamente a mí de ladrón. Eso es terrible. Hay 2 pecados que en mi vida, desde que yo empecé a servirle a Dios, yo le dije, Señor, yo quiero terminar la carrera con gozo, pelear la buena batalla de la fe, vivir la fe. Pero yo quiero que tú me ayudes, no robar en la iglesia, ni caer en sexo. Esos 2 se los puse de primero. Y hasta el día de hoy yo creo que me ha ayudado. Dios, no, ayúdame a ser con las hermanas puro, que se me pueda tener confianza y que se me pueda tener confianza en el dinero. Eso fueron las 2 primeras cosas que yo le pedí. Digo que yo no me acuse nunca de disolución. Samuel cuando se despidió del pueblo, eso fue lo primero que le dio el pueblo.
Levántese en algo yo agraviado, o como he vendido por cohecho. Y así todos los líderes de Israel cuando se despedían del pueblo. Pero que por lo menos empezando esos dos pecados, guárdame de codicia, de codiciar lo ajeno. Guárdame, Señor, de vivir como ha hecho una gran parte de la iglesia, a costilla del sudor ajeno. Entonces eso es justicia. La palabra justicia quiere decir rectitud, integridad, vivir ordenado, con los tases en todas las áreas, para que haya para todos. Siempre la iglesia debe de orar por justicia. Señor, que haya ley, que se respete la ley. Hay una constitución que se escribió aquí. Pedirle a Dios que siempre se respete. Si eso no se respeta, el país se hunde y hay caos. Nicaragua lo pusieron en la lista del 2019 también como uno de los países de más injusticia, con el perdón de la sierva de Iliana, que se comete mucha injusticia. Bolivia está en la cabecilla y Venezuela el número 1. Por eso es que está así, la gente comiendo de los zafacones, culpables los de arriba que oprimen al pequeño, las injusticias que se están cometiendo. Las calles están llenas de delincuentes que han salido ilesos, impunes, que no le han aplicado la ley. La ley hay que aplicarla para todo por igual, ricos, pobres, grandes y pequeños. Entonces el significado de justicia en hebreos es sedek, que significa, yo voy a hacer rapidito, voy a leer esto porque yo lo he dicho en los domingos que nos antecedieron. Es rectitud, correcto. Siempre pedirle a Dios que seamos correctos. Tener piedad, eso es justicia. Tener misericordia, equidad, dar razón, absorber, vindicar, declarar justo, declarar inocente, perfección. Entre los hombres presupone que hay una ley a la que debemos conformar, a la que deben conformarse, ya yo lo dije. La idea de justicia es una estricta adhesión, adherirse, apegarse, joven, a la ley. Cuando yo me apego a la ley, teniendo en mente estas. Yo puse aquí en una encuesta del 2019, lo di hace un ratito, algunas naciones donde hay muchas injusticias. En el 2019, donde deterioran, que tienen la puntuación más baja cuando se analizó eso. No sé si es muy verídica esa encuesta en cuanto a las injusticias. Los 3 países más destacados son nórdicos, donde hay justicia. Dinamarca, ahí está la economía, hermano, porque hay justicia y orden. En Europa, Noruega y Finlandia, en esa encuesta consideró que esos son los países que más justicia se ejerce. Y así vive la gente en paz. Porque Isaías dice que la presencia de la justicia trae paz y reposo. Como decía un pensador, la paz no es ausencia de guerra ni de problemas, es la presencia de la justicia. En otras palabras, Isaías dice lo mismo. La justicia trae paz. Y en Finlandia, Noruega y Dinamarca son los países, mientras que los que más justicia se ejerce, la economía está muy alta. Y Finlandia es uno de los países europeos más tranquilos que hay. La presencia de la justicia. Eso ha pasado en nuestros países. Como dijo Agustín Hipona, cuando se suprime la justicia se convierte en una cueva de ladrones. Es el problema cuando no hay justicia. En bandas de ladrones, llenos de piratas, todo el mundo hace lo que le da la gana y cae en un caos y desorden. Mientras que los 3 países, los 3 peores lugares, se reparten entre África, Asia y América Latina. República Democrática del Congo, Camboya, donde más injusticia hay y más pobreza y más desorden y menos paz. Venezuela está número 1 en la peor ubicación de todo el mundo. Venezuela, uno de los países que antes era más rico y próspero. Número 1 en injusticia, más pobre que todos
y menos paz. Una causa puede considerarse justa cuando el acusado es exonerado de todos los cargos, definiendo la justicia. Cuando la corte absuelve algo, nosotros fuimos absueltos en la corte divina, hablando ahora no de la justicia de aquí, que me estaba refiriendo hace un ratito a eso, a la justicia divina, a través de la justicia de Cristo que se nos imputó. La paga del pecado, dice Romanos, es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y nosotros una justicia inmerecida, que eso es gracia. Dios nos la dio, la justicia de Cristo, que obedeció perfectamente la ley. Todavía la salvación, hermano, si usted quiere ir al cielo, tiene que ser obedeciendo la ley, pero Cristo lo obedeció por nosotros. El único que pudo obedecer la ley y devolver la perfección que se perdió fue Cristo. Entonces la justicia de Cristo se me imputa a mí. Y a través de esa justicia, por eso la salvación no se pierde, es que vamos al cielo. Hablando de la justicia divina. No teníamos paz, pero el castigo de nuestra paz en la cruz cayó sobre Cristo. Y Él propiciar descubrir. Cubrió mi pecado, me redimió, expió mi pecado. Alguien tenía que morir. Eso se llama expiación sustitutiva. En Israel mataban un cordero y se le ponían las manos en la cabeza de ese cordero. Así como este cordero yo lo voy a ejecutar, mis pecados los transfiero a Él. Mis pecados se le transfirieron a Cristo y Cristo me transfirió su justicia. Es hermoso en esas tres grandes imputaciones en la Biblia. Transferencia. El pecado de Adán se me transfirió a mí, se me imputó. Y mi pecado en la cruz se le transfirió a Cristo, se le imputó. Y la justicia de Cristo se me transfirió a mí o se me imputó a mí. Y por esa justicia es que vamos todos al cielo. Por eso todos los días hay que darle gracias a Dios por Jesucristo. Como cantábamos hoy, todo es de mi Cristo, por su justicia. Gracias por ese sacrificio vicario. Hace 21 siglos en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es. Antes estábamos bajo la ira de Dios y el sacrificio de Cristo apaciguó la ira de Dios. Cayó sobre Cristo. Era sobre mí que tenía que caer. Y por ese sacrificio se nos imputa esa justicia y estamos en paz con Dios. El sacrificio de Jesús. Antes había que hacerse cada año en Yom Kippur un sacrificio, el sumo sacerdote. Hebreos dice que con un solo sacrificio hizo perfecto los santificados, borró los pecados. Daniel 9 dice que tenía que venir en Daniel 9, 24, 25, 26 y 27. Un Mesías terminó con el pecado. El pecado, cuando Él dijo consumado es, ya Él nos cubrió, lo terminó, hermano. Aunque está vigente el pecado. La muerte física, la muerte primera, Él la eliminó, está vigente, pero va a entrar en vigencia aquel día, en la segunda venida, al final de este siglo. Pero en cuanto a la posición nuestra, ya Él nos ve como perfecto, ya terminó por la justicia de Cristo. El estado está dañado, pero el pecado Dios lo va a eliminar en su segunda venida, cuando al final de este siglo. Pero Él terminó la obra en la cruz. Destruyó el imperio del pecado. Destruyó el imperio de la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. La destruyó las dos, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual ya está en vigencia. Me resucitó espiritualmente, porque yo nazco muerto, como dijo David en Salmos. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Cada niño que usted lo vea biológicamente en movimiento en el hospital, en el parto, está muerto espiritualmente. La gente nace muerta, aunque vivo biológicamente, pero muerta espiritual. Entonces esa muerte espiritual ya entró en vigencia desde la cruz. Cuando empezó este milenio, este reino aquí en la tierra. Él me resucitó el día que yo nací de nuevo, usted. Ahora la muerte física no me la quitó, no me la ha abolido todavía. Pero Él la destruyó en la cruz. Me dejó la muerte física. Vamos a envejecer y vamos a morir. Pero Él estableció un tiempo para yo pasarlo en esta tierra.
Pero también Él la eliminó en la cruz. Lo que pasa es que no ha entrado en vigencia. Cuando Él venga y esto mortara se ha vestido de inmortalidad, va a entrar en vigencia. La muerte no va a existir más. Como dice Pablo en su tesis, su postulado: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Será absorbida la muerte física. Ya la muerte espiritual Él la eliminó. El cristiano tiene dos resurrecciones, el impío tiene una sola resurrección. Se recuerda cuando estudiamos Apocalipsis 20. Cuando yo muera, yo voy a resucitar. Nuestros familiares están en la presencia del Señor. Pero el cristiano resucita en vida. Ya yo resucité espiritualmente, que estaba muerto. Primera resurrección, que dice Apocalipsis 20. Cuando yo muera y Cristo venga, la segunda resurrección, este cuerpo físico me lo van a resucitar. Tengo dos resurrecciones. El impío tiene una sola resurrección, la física. El impío que muera, porque van a resucitar justos e injustos. Dios lo va a resucitar ese día. Pero tiene dos muertes, física y espiritual. ¿Cogieron ahí? Sí. El cristiano tiene dos resurrecciones y una sola muerte. El impío tiene una sola resurrección y dos muertes. ¿Está bien? ¿Coordinaron para continuar? Estudiando la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Yo tengo dos resurrecciones, hermanos. Por eso el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya me resucitaron la primera espiritualmente. Yo estaba muerto y conozco al Maestro. Y cuando muera físicamente me van a devolver el cuerpo para atrás. Pero un cuerpo transformado, parecido al de Cristo, glorificado. Bendito el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, Él me va a guiar. La palabra del Salmo dice, perdón, corrijo, me va a guiar más allá de la muerte. Al Señor que se lleve el temor a la muerte nuestro. Hay personas que desde que le ponen una inyección están temblando y se desmayan. Hay una vacuna, hermano, ahora que la están elaborando, ¿no? Aparte para el COVID, una para la rabia, para los rabiosos. Ay, eso es para que se defiende. Esa hay que ponérsela a pastores en las iglesias y mucha gente hay que ponerle esa. A Nicolás Maduro, el de Venezuela, hay que ponerle una de la rabia. Y de aquí a quién más, a nadie, ¿verdad? La de la rabia, esa sí es buena, hermano. Se pone mansito así. La ira, una vacuna para la ira. Esa gente que salen de la iglesia irado, se llevan el semáforo. Lo mismo, que santo y santo y santo. Una vacunita ahí para la ira, para ponerte pacífico. La justicia, en cuanto a la justicia divina, que ese fue el problema de los fariseos, que querían dar justicia con sus obras. Nadie puede dar un sacrificio de justicia, solo Cristo, ni un ángel, hermanos. Por eso el hombre estaba feo para la foto y para el video, en bancarrota. El único que podía salvar no era Cristo. Porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. La justicia mía, hermanos, en cuanto aquí a la letra, sí vale. La justicia de la Constitución. Y Pablo decía en cuanto a la ley irreprensible. Pero para ir al cielo es como trapo de inmundicia. Yo no puedo dar justicia para ir al cielo. Porque sí es perfección la ley. Y no existe la perfección en mí ni en ti. Hay hombres que con la justicia son correctos. Pablo era correcto en cuanto a la letra de la ley, pero el espíritu no. Dice que lo mató el espíritu. Porque el hombre no puede dar justicia. Por eso hay tantas injusticias en América. Aunque a la letra de la ley hay hombres más morales que otros. ¿Qué le pasa a la sociedad hoy en día? Que hay una crisis moral, hermanos.
Hay aberraciones sexuales, de todo se está haciendo debajo de los ojos de Dios. Y hay una justicia distributiva, remunerativa, que todo se paga aquí. El día cuando Cristo venga en el trono blanco, los libros van a ser abiertos. Y vamos a tener que dar cuenta por cada obra que hayamos hecho. El libro de la vida para los cristianos, para los impíos en el trono blanco, el libro va a ser abierto. Todas sus obras están ahí. Toda obra que el hombre haga, buena o mala, va a tener que dar cuenta en el día del juicio, porque viene un juicio. Que eso fue lo que Pablo le dijo a Félix, que se asustó. Le habló de dominio propio. Le habló de la justicia de Dios. Y el gobernador Félix, cuando Pablo estaba en el tribunal siendo juzgado, se asustó y le habló de un juicio. Dice que se espantó. Entonces, para ir al cielo, el que quiere ir al cielo por su propia justicia, la Biblia dice que nuestra justicia es trapo de inmundicia, la mía y la tuya. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Vamos a leer la Biblia, no me crea a mí, créanle a la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la cual hace bien al estar atento, como dijo el apóstol Pedro, como una antorcha que alumbra en oscuridad, hasta que el lucero, que es Cristo, de la mañana salga en nuestros corazones. Siempre joven, hablando de la justicia de aquí, de las leyes, en todas tus decisiones, jovencito que me está escuchando, haga lo correcto y no se vas a arrepentir. Haga lo correcto siempre. Como me dijo una vez una hermana que ella estaba en una disyuntiva para una decisión, no sabía qué hacer. Y Dios le dijo que ponte en el lugar de como, ¿qué haría Cristo en esa situación? Siempre cuando vaya a legislar, a tomar cualquier decisión, sométela a la voluntad de Dios. Pida dirección a Dios. Eso es para mí. Y haga lo correcto. Lo justo. Eso quiere decir justicia. Vive en rectitud. Eso que están bombardeando a los jóvenes de que sexo seguro, eso es incorrecto. El sexo es para el matrimonio, hermano. No hay sexo seguro, porque eso se llena de espíritu. El cuerpo no se puede pervertir. Es templo del Espíritu Santo. Eso que dice el comunismo, haz con tu cuerpo el placer, lo que te da tu gana. Eso no es así. Hay un código moral en el cielo. Para ir al cielo hay un código, la justicia a través de Cristo. Pero en el cielo, el Dios que legisla tiene un código para cada persona, impíos o cristianos, le exige, le tiene un código moral. Por lo regular siempre el hombre adúltero, usted lo ve, los días se le acortan. Yo lo he visto, hermano, con mis ojos, y usted lo ha visto. Esos hombres que en mis barrios sinvergüenzas de la calle, de cabaret, usted lo ve como terminan destruidos. Porque Dios le exige morar a la gente. Ellos no tienen el Espíritu Santo, pero tienen una conciencia. Y el apóstol Pablo dice que tienen la ley en su corazón, los impíos también. Y Dios le exige morar a todo el mundo. Antes, cuando yo era impío y hacía mis cosas malas, de verdad me asustaba. Porque yo me quería un hogar cristiano. Y estaba así, digo, me van a bajar la mano. Tenía razón en eso. No es por miedo que se le sirve a Dios. Pero yo he tenido un concepto a veces con las personas. Yo digo, bueno, pues si tú no lo temes, por lo menos cógele miedo. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A este presidente de Venezuela, cuando él maldijo a Dios y maldijo a Israel desde su vientre, le cayó
a Hugo Chávez le cayó un juicio divino, hermano. Hay juicios divinos por el pecado. El pecado trae castigo. Y la sociedad se está hundiendo porque hay una crisis moral. No hay moral. Hay mucha inmoralidad. Usted ve los programas de una hora que los niños pueden verlo, hablando malas palabras. Las presentadoras y presentadores de televisión. Todo es deceso, cosas íntimas. Lo que hacen en su habitación, no hay moral, hay una crisis moral en la iglesia y en el mundo. Los malos hombres y los engañadores van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y nosotros debemos de guardarnos como se guardó Daniel en Babilonia, de este mundo guardarnos, porque por donde quiera somos bombardeados por el internet, al pecado, incitado al pecado, a hacer lo mal hecho. A los niños en las escuelas, las jóvenes, no le dicen no tengas eso, no seas bobo, disfruta la vida, eso es un placer, solo tiene que usar preservativo, no hay moral. Y eso es un engaño del diablo, porque la conciencia después te vas a destruir. Hay un juez que ese es un verdugo, la conciencia. Una mala conciencia, hermanos, eso es terrible. La verdadera paz es cuando yo hago lo justo, lo correcto. Siento un placer. No sé si a ti te pasa. Cuando yo hago lo correcto, siento un placer en mi corazón que no se puede explicar. Joven, no te dejes provocar por este mundo, que este mundo vas a pasar y Dios lo va a desaparecer. Como la oración de Jabes. Señor, guárdame, que nadie me dañe. Así yo le pido a Dios contigo y conmigo, joven, todo, que nadie me dañe en este mundo, que no me dañen. Consérvate puro, pura, iglesia. Y esa es la ofrenda más hermosa a través del sacrificio vicario de Cristo que usted y yo le podemos dar al Señor, una ofrenda de pureza. La levadura de los fariseos contamina. Que nuestros ázimos sean de sinceridad, de amor. Es la hipocresía, la levadura de los fariseos. Darle lo mejor al Señor. Como dice esa alabanza, te daré lo mejor de mi vida. Que mi vida y tu vida sea un holocausto del todo quemado. Que tu hogar sea un olor fragante al Señor a través de Cristo. Que es un ejemplo en esta sociedad mala y perversa. Que sea luz en tanta oscuridad en las tinieblas. Que sea sal, porque una lámpara, la lámpara no puede estar debajo de una mesa del almud, sino muy alto para que alumbre a los demás. Que sea testimonio a tus familiares. Un olor que incentive al otro a buscar a Dios. Como decía Pablo, y las gentes glorificabas a Dios en mí. Que cuando la gente vean tu vida y vean mi vida, las personas se entusiasmen, no se decepcionen, para glorificar al Señor. Gracias por la vida de ella. Como decíamos hoy, algunas hermanas que mencionamos. Yo a diario le doy gracias por la vida de muchos hermanos aquí. Y gracias, Señor, por la vida de esta sierva, que me ha sido un estímulo para servirte a ti. Personas hermosas, de confianza. Gracias, Señor. Me estimulan más a la fe y a la buena obra, el testimonio del otro. Y siempre le pido, Señor, ayúdame a no fallarte, para hacerle un testimonio a este pueblo, para terminar la carrera, pelear la buena batalla, vivir la fe.
Tu vida y mi vida es Cristo, hermano. Entonces Isaías 64:6, le di tiempo para que lo busque, lo encontró ya. 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como, mírenlo ahí, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llenaron como viento. Estoy leyendo la Reina Valera del 1960. Ese es el hombre, hermano, lleno de maldad, sin Dios. En el hombre no habita el bien. Romanos 7:18. El hombre no puede dar justicia. Por eso hay tanta calamidad en el mundo, el África, Latinoamérica, el Asia. Romanos 7:18. Hablando Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. En cuanto a la posición, hermano, ya yo estoy perfecto por la justicia de Cristo. Pero en mi estado no habita el bien en mi carne. Estoy dañado. Por eso debo de cuidarme. Hay personas que yo lo escucho que dicen de que no, yo no soy adúltero. Que te metan en el agua del adulterio. Sería bueno decir, Señor, guárdame de tentación, porque uno no sabe. Te meten por ahí, hermano, un bosquecito con mis universos, mire. No haga como aquellos dos pastores, ¿se recuerdan el cuento? Que le pusieron, le dijeron, si a usted le ponen a Miss Universo ahí, aunque ahora no, hay unas Miss Universo, hermano, que son feísimas, una que sea bien linda. Y si usted se la pone, dice uno ahí, diga, no, yo me quedo ahí, empiezo a reprender, ese es pentecostal. Satanás, yo te reprendo. El otro dijo, yo salgo corriendo, pues huya mejor. Ese es sabio, se queda ahí, empieza a reprender bien fuerte. Y yo te reprendo en el nombre, y después yo te reprendo. Y cae. Salomón dice que el hombre a causa de la mujer ramera es reducido a un bocado de pan, a nada. A cualquiera lo seducen y puede caer cualquiera, nadie es fuerte, hermano. David era un hombre justo y cayó. Homicidio y adulterio, cualquiera cae. Entonces, más sabio ese, Señor, guárdame de tentación. No me mete en tentación, porque soy débil. Ahora, en cuanto a la posición, soy fuerte, porque por esa Dios terminó, por la justicia de Cristo. El estado, dice Pablo, que en la carne no habita el bien. Yo estoy dañado, hermano. Me están restaurando. Pero hay cosas ocultas que pueden haber en mi corazón que me pueden engañar y en ti. Porque engañoso es el corazón, dijo Jeremías, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Por eso hay que cuidarse. No confiar nunca en la carne. No, yo confío en la carne. Yo soy fuerte. Fuerte, nadie es fuerte. José con aquella mujer, una princesa, la mujer de Potifar, aquel general del ejército de Egipto, le dejó la ropa en la mano y salió corriendo. Dice que la mujer todos los días lo molestaba y salió corriendo. Eso es sabiduría. Al pecado hay que huirle. Huir de la fornicación. Huir de la soberbia. Correr. Y sigo leyendo Romanos 1:18. Yo sé
perdón, 7:18. Romanos 7:18. Yo sé que en mi carne, esto es en mi carne, no habita el bien. Porque el que erra el bien está en mí, pero no el hacerlo. Jeremías 23:5. El hombre no puede dar justicia. El hombre quedó en bancarrota. Necesita la justicia de Cristo. Aleluya. Jeremías capítulo 23, versículo 25. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. Este es mesiánico, porque el reino de Jesucristo es de la genealogía de David. Ahí está hablando de Cristo, no de David. Renuevo justo es Cristo y reinará como rey. Ya le está reinando, hermanos. Ahora cada día está poniendo, porque el reino empezó, a los enemigos por el estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte y el pecado, pero él está reinando ya. ¿A qué vino Cristo? A deshacer las obras del diablo. Ya el reino empezó en la cruz, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia se dé en la tierra. Ese que va a traer justicia. El hombre no ha podido dar justicia. Se levantó una filosofía del comunismo y quería implementar justicia y destruyó todo. Fue peor todavía, porque empezó a expropiar, a quitar la propiedad privada del otro. El hombre no ha podido dar justicia. ¿Cuántas injusticias en Latinoamérica? Y lo cité ahorita, y los países que han propiciado un poquito, no a plenitud, la justicia, son los más prósperos. Latinoamérica es una banda de ladrones, hermano. Lo digo Agustín Hipona, padre de la iglesia en el siglo V. Cuando no hay justicia, se convierten las naciones en bandas de ladrones. Y usted tiene miedo a la misma policía del orden, porque te pueden atracar. Como está sucediendo en Latinoamérica, la misma policía te atraca. Bienaventurado la nación cuando el rey, los presidentes, los líderes son gentes justas. Muy poquito, pero aparecen, que se adhieren a la ley y son correctos. Pero que el hombre, hermano, no puede salir nada bueno. Usted ve, puede ser que usted esté esperando, o yo, amado, que esto se va a arreglar. Digo, no, hermano, la maldad es así que va como la levadura. Es rápido que va. No se va a arreglar, hermano. Dije, ay, que venga un hombre que haga justicia. Los hombres de este tiempo, hermano, están corrompidos. Como la primera creación, cuando Dios tuvo que destruir el mundo con un diluvio. Usted lo está viendo y yo lo veo. Está dañado el hombre. Yo nunca en mi vida he visto tanta maldad, gigantes de maldad, malabaristas de maldad, que la crean, hermanos, en los jóvenes que este tiempo. Digo, ¿por a dónde vamos a llegar? Cristo viene pronto a terminar con la transgresión, la iniquidad, para establecer la justicia. Pero el hombre no ha podido resolver el problema, amados. Por eso tantas guerras. Ahí está Corea del Norte, que en estos días probando tiró una bomba nuclear. La tiró cerca de los mares de Japón. ¿Cómo es que se llama el presidente de Corea del Norte? Que es amigo tuyo, Kim Jong-un. Ese gordito está desesperado por tirar la bomba esa. La maldad. Está desesperado. Y las gentes en Corea del Norte pasando hambre. Y todo eso es una tremenda injusticia. Todo el presupuesto de Corea del Norte se está dando dicen los turistas que van, aunque hay una censura, porque el guía no te permite, te esconde todo
los guías que te ponen. Pero dice que hay una miseria que la gente se está comiendo uno con otro. Y todo el dinero, el presupuesto es para la milicia. Y todos los días una bendita marcha militar. Usted lo ve. Digo, pero Dios mío, Señor, gracias que yo no vivo ahí. Usted lo ve. ¡Atención! Una vuelta. 2 horas en la televisión. Todo el mundo tiene que ver ese disparate. Digo, pero a lo que se le ha embotado la mente a la gente. En vez de coger todo ese dinero y empezar a producir para hacerlo el pueblo a comer, eso es tremenda injusticia. Y a los niños, porque ese es el problema del comunismo, le empiezan a intoxicar la mente, que tus enemigos son los yanquis, y a sembrarle odio. Fuera yanqui, esos son tus enemigos. Desde niño le envenenan las mentes. Es el problema de los eslogan. Cuando uno alimenta odio al niño en la casa, al niño hay que alimentarles amor. Pero viene un rey que ese sí va a establecer justicia. Si usted le está esperando en los gobernantes, forget about that. Ahora el Jesus viene pronto a establecer justicia en la tierra. Aleluya. Finalmente, la preparación psicológica no debe ser olvidada. Una verdad se estaba haciendo cada vez más clara. Eso está pasando. Nadie puede obtener la justicia delante de Dios. Israel falla, como lo hacen evidente las vidas de los reyes y del pueblo. Aún la ley, aunque es perfecta y santa, no puede salvar. El hombre falla, Dios solamente puede salvar. Como dijo el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Jesucristo. Él lo hará a través del mediador venidero, el gran rey que viene a establecer justicia. La transgresión manifiesta será sustituida por la justicia eterna cuando termine este milenio, cuando termine este siglo, y perfecta. Como nos enseña la Biblia, el creyente recibe esta justicia por la fe plena en Jesucristo. Habacuc 2:4, desarrollando este mensaje. Y el apóstol Pablo lo cita varias veces, este mismo texto. Habacuc, estudiemos la Biblia, búsquelo, joven, en su iPad, su texto, su iPhone o su Biblia. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Todos los profetas anunciaron que venía una justicia y él vino hace 21 siglos, pero vuelve otra vez en su segunda venida a establecer la justicia eterna ya, donde va a raer la maldad de la faz de la tierra. Habacuc capítulo 2 versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se pone altivo, mas el justo por su fe vivirá. Aquí ya lo estaba anunciando Dios en Habacuc. Ahí está hablando de la fe con la que vamos al cielo. Una fe que no es adquirida ni es un logro, es un don. Y a través de esa fe se me imputa la justicia de Cristo. Y por eso voy al cielo, no por obra. De Efesios 2:8. Por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Es por la justicia de Cristo. Por esa justicia que yo vivo, y yo soy el justo y vivo, y tú también, y la iglesia. El justo por la fe, por la justicia de Cristo vivirá. Esa me dio la vida a mí. Y no te suelte de esa justicia. Este texto lo repite el Nuevo Testamento 3 veces. En Hebreos
10:38, vamos a buscarlo, estudiemos la Biblia, que hay tiempo. Hebreos capítulo 10, versículo 38. El Nuevo Testamento repite Habacuc 3 veces. No se sabe el escritor de los Hebreos. Después Pablo lo repite en Gálatas y en Romanos. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará mi alma. Lo dice Pablo ahora. No se sabe, joven, quién escribió Hebreos. No voy a discutir eso. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente. Ahí está claro, hermano, que la ley no fue hecha para salvar, sino para revelar el pecado y para encerrarlo todo bajo pecado, de que el hombre no puede salvarse. Porque el justo por la fe vivirá. Ahí cita Habacuc otra vez. Entonces la cita en Hebreos, en Gálatas y en Romanos 1:17, que es el texto de oro de Martín Lutero. Después lo vamos a leer. Lo leemos un poquito más adelante. Habacuc lo cita Hebreos y Gálatas y Romanos, que fue el texto que Dios le reveló la justicia a el gran reformador Martín Lutero. El apóstol Pablo era un hombre enamorado de la palabra justicia, rectitud, era un hombre muy correcto. En los Hechos, el apóstol usa la palabra justicia 3 veces. En Romanos él la usa 33. Son números, puede ser que me equivoques, pero escogí los datos de un teólogo. En los Hechos Pedro la usa una vez, creo. Pero esos hombres de Dios eran hombres enamorados. Yo le pido a Dios ser un hombre enamorado de la palabra justicia, que es rectitud, lo correcto, misericordioso. A Elimas el mago en Hechos se la dijo Pablo aquí. Hechos 13:10. Vamos rapidito. Con Bar Jesús, ¿se recuerdan? Cuando el apóstol Pablo y Bernabé le predicaban a Sergio Paulo, y ese hombre estaba tocado del Espíritu porque era un elegido para mí. Y vino Satanás y lo estorbó. Y dice que Elimas el mago lo resistía para que no escuchase la palabra. Y Pablo le citó justicia. Sedec. Hechos 13:10. Dijo Pablo, Hechos 13:10, para redimir el tiempo, a Bar Jesús, Elimas el mago. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Así está esta sociedad. El espíritu de Bar Jesús, Elimas el mago, hijo del diablo, lleno de maldad, enemigo de justicia. Hay gente en la televisión, hermano, que usted le puede decir esa misma palabra. Claro, dígaselo bajito, que no te escuche o que te matan. A veces yo he visto personas filósofos, digo, wow, enemigo de la justicia, mentiroso, hijo del diablo, lleno de maldad. Está lleno de maldad. Tan hermoso que se ve un periodista cuando es transparente, genuino y honesto. Eso se nota. Pero esta sociedad está llena de ese espíritu de limas político, el mago, hasta pastores llenos de maldad, de engaños, hijos de Satanás. Por sus hechos se delatan. Y enemigos de la justicia, la divina y la justicia de aquí. No se someten a ninguna ley.
sin ley, anticristos. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, porque eso es lo único que saben hacer, estorbar. Por eso el Señor que guarda la iglesia de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, los que cortan, los que crean divisiones. La menciona en su discurso en el Areópago en Atenas. ¿Se recuerdan? Hechos capítulo 17, versículo 31. Menciona justicia Pablo otra vez aquí. En el Areópago en Atenas, a los atenienses. En Hechos 17, 31. Hechos capítulo 17, versículo 31. Me da un permisito. Por cuanto ha establecido un día en el cual el trono blanco juzgará al mundo con justicia. Ese va a establecer la justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De nuevo en Cesarea, ante el gobernador Félix, su esposa Drusila. Hechos 24, 25. Menciona el apóstol Pablo justicia. Ahí están las 3 veces. Y el apóstol Pedro lo menciona 1. Ante el gobernador Félix, ¿se recuerdan esa escena en Hechos 24, 25? Cuando Félix se espantó, se asustó. Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, yo escuché un teólogo que me gustó ese comentario. Me dice, yo creo que aunque Félix era un hombre pagano, pero Drusila, la esposa, era judía. Ahora era un hombre muy perverso. Y Pablo estaba en el concilio siendo juzgado por Félix. Que dice ese teólogo que yo no creo que Pablo le estaba hablando de la justicia de ir al cielo, porque ese hombre era un ignorante, pero puede ser que le estaba hablando de la justicia de ir al cielo, pero también yo sé que Pablo le estaba dando énfasis a la justicia de aquí, que es era un hombre muy mentiroso y muy incorrecto, Félix, que sea hombre correcto, que sea hombre de justicia, que sea hombre de verdad. A nuestros niños hay que hablarle mucho de la justicia. Sea justo, sea correcto, haga lo bueno, tome buenas decisiones, no sea injusto, sea amable, sea caritativo. Y Pablo le habló de la justicia, del dominio propio, que era un hombre muy depravado. Hay gentes que no tienen dominio propio. Eso es lo que dice socialismo y comunismo. Dale rienda suelta a la carne, quémate. No reprimas tu deseo, dicen los psicólogos. La palabra manda reprimir el deseo, hermano, porque te puedes morir. Mentira, nadie se muere de eso. Dale rienda suelta a tu carne. La vida es una y tienes que vivirla, y todo placer. Eso es un engaño de Satanás. La Biblia a cada persona, cada cristiano, ese don, el don de continencia, dominio propio. El cristiano debe tener dominio propio. El cristiano no debe ser la mujer de Dios, una mujer desenfrenada, ni un hombre desenfrenado. Tiene que tener dominio. Hay que pedírselo a Dios, dame dominio propio. No, eso no. Como siempre yo le digo a Luis, tomando medida. Y como Pablo sabía que Félix era un hombre, hermano, sensual, era un perverso ese Félix. Y Drusila peor, era muy perverso, enajenado sexual. Le habló del dominio propio y le habló de la justicia. Por eso fue que le cayó y lo aplastó esa palabra al gobernador Félix. Y después le habló del juicio venidero, porque viene un juicio. El trono blanco, Apocalipsis 20. Félix dice que se espantó, porque la palabra, hermano, nos contrasta, nos confronta. Dice, se espantó, se dio un susto. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Era la última, no tuvo más oportunidad. Fue destituido del cargo y jamás en su vida vio a Pablo. Se le fue el tren. Yo no estoy hablando de salvación. El cristiano, la gracia irresistible y la perseverancia no se pierde.
Pero en cuanto a plan de tu vida aquí, se me puede ir el tren y hacérseme de noche. En cuanto a propósito, a las obras, yo no lo puedo hacer, ¿sabe? Y la vida aquí se me puede convertir en un infierno. Se me puede hacer de noche. Jesús dijo, trabajar mientras dure el día. Tu ley, a veces queremos hacer cosas y ya es muy tarde. Le debemos a cada santo una vela. Aunque los santos viejos por lo regular cuando llegan nuevos empiezan a hacer milagros para que no lo destituyan. Yo estoy hablando en obras aquí. Félix, no estoy hablando de salvación. Si eres un elegido vas para el cielo. Pero en cuanto a propósito, no vio más a Pablo la última vez que lo veía. Al pecado Dios le pone una medida como se lo puso a Sodoma y Gomorra. Y como se lo puso a los amorreos. Hasta que llegue el colmo, la maldad de los amorreos. Y uno no sabe dónde está esa medida, si está llegando ya. Hay algo en mi vida personal, una debilidad, lo que sea, o en ti, que Dios le ha puesto una medida hasta que llegue ahí. Y ahí desciende Jehová. La torre de Babel tenía una medida. Cuando llegó, descendió Jehová y confundió las lenguas. Por eso hay tantos idiomas en el mundo. En la India solamente hay más de 100 dialectos. Nadie se entiende. Cuando yo veo un chino hablando, digo, pero Dios mío, eso fue Babel. O un árabe. Oye, pero ríase, hermano, de este está serio. ¿No has visto los árabes hablando? ¿Tú lo entiendes, Ricky? Y peleando, hermano, es terrible. Digo, Señor, yo en el Medio Oriente me detienen, ¿cómo me defiendo? Pablo en su carta a los romanos la escribió él escribió esa carta, dicen los teólogos, historiadores, desde Corintios. Usa la palabra justicia 33 veces. Vamos a leerlo la última vez, Romanos 1:17. El texto de Lutero, que lo liberó, porque Lutero le tenía pánico a la justicia, porque pide perfección y aplasta a cualquiera. Pero es fácil, es la justicia de Cristo. Romanos 1:17. Pues en el Evangelio, la justicia de Dios, Martín Lutero dijo ahí, dice, es mejor traducir, la justicia que procede de Dios. Es bonita esa traducción. Pues en el Evangelio, la justicia que viene de Dios, que procede de Dios, se revela por fe. Y para vivir por esa fe. Hermanos, fe es sencillo, es confiar en alguien, hasta con los ojos cerrados. Yo confío en mi Dios con mis ojos cerrados. Eso es fe, confiar en alguien. A veces la gente le dice, mira, el cristiano vive por fe. Oye, pero qué difícil es eso, porque tú, no, hermano, no hay algo más hermoso que vivir por fe, porque es confianza. En el momento de la tormenta, depositarme en las manos del Señor. Yo sé quién he creído, como dijo Pablo, y es poderoso, poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuerpo, alma y espíritu. Fe es confianza, seguridad en alguien. Cuando usted dice, no, ese no me vas a engañar, yo pongo mis ojos cerrados, confío en él, en ella. Yo conocí un amigo que se casó con una modelo. Y tenía que andar detrás de ese venado, hermano, el día entero atrás de ella. Pero mi hermano, así no se puede vivir. Diga, para que no le pegue ¿cómo es? Los cachos. Esos hijos no se podía ni peinar. Pero hermano, así no se puede vivir. Porque tiene un modelo ahí. No, porque hay gente que son terribles, ¿sabe? Hay personas, hermanos, que no están en condiciones de tener una pareja, que son infieles por naturaleza. Entonces ese pobre hombre, esa pobre mujer tiene que vivir detrás el día entero cuidándolo, porque se le va el venado.
Pero qué hermoso una pareja cuando usted confía en ella. No, que se puede ir de vacaciones, ve, yo confío en esa mujer. No, yo confío en ese hombre. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando alguien es nuevo en la fe, se va a la selva, no lo envíe solo por ahí. Se va al mundo rápido, hermano. Espere que un tiempecito que lo depuren y lo limpien bien. Pero que está bien contaminado, se va al mundo. Ahora, después que un hombre forma carácter y ha caminado con Dios y se afirma en la roca, vendrán vientos, tempestad y lluvia y no se va a caer la casa porque está edificado en Cristo. El nuevo no, el nuevo, cualquier viento se lo lleva. No dejaos de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos. El cristiano tiene que congregarse. Internet no es congregarse. Puede ser que usted esté en su nación un día, pero tiene que congregarse, hermano. No te puedo engañar. Me gustaría que tú te quedes en tu casita viendo los videos, pero tienes que congregarte. Aunque sea un día a la semana, un domingo. Ahora usted me diría, siervo, pero yo no vengo donde quiera están pidiendo. Lamentablemente, no va a encontrar un sitio que no pida. Va a tener que irse al cielo, pero no lo va a encontrar. Desde que usted llegue, usted va a escuchar por el micrófono, siembre. Porque esa es la mercadería que invadió la iglesia. Pero si yo estoy en otra nación, es un consejo mío, no tiene que hacerlo. La iglesia bautista está muy bien, de la menos enferma. Están pidiendo menos, etc. Los católicos Dios lo ha guardado pidiendo, hermano. Porque yo le voy a decir una cosa, amado. No te me ofenda, y yo no vengo aquí como juez, que Dios me guarde. Pero hermano, el evangelio es una vergüenza pidiendo. El cristianismo, todo ese, ha dañado esto con las benditas siembras. Con estos hombres avaros que han invadido el pueblo. No le da vergüenza pedir. ¿Quién da más? Es una subasta. Venden todo, hasta el manto de Cristo. Porque usted ve los sacerdotes católicos no vienen con ese descaro de que siembre. Ellos no piden así. Pasan las ofrendas, están mejor, hermano. Aprender por lo menos eso de ellos. Pero que usted ve los evangélicos y los que no piden, usted lo ve a la hora de las ofrendas. Prepárese para las ofrendas. Entonces te lo dicen todos los domingos y de que no piden. Diezmo, primicia, ofrenda y protemplo. Digo, pero Dios mío, le va a quitar todos los chavos a las gentes. Hermano, usted sabe lo que es diezmo, primicia. Porque yo no sé de dónde perdóneme esa mala palabra. De que primicia, hermano. Si la primicia es en mi vida, todo es chavo. Diezmo, primicia. Pero que eso es ofrenda. Y le ponen ofrenda también. Son sinónimas la palabra. Todo lo que tú le das a Dios es ofrenda. Entonces Dios dice, traiga la ofrenda. Traiga el diezmo. Traiga la primicia. Y el protemplo. Y bárbaro. Y todo es pedir. Pero hay que congregarse. Porque cualquiera que no reciba la medicina, el tratamiento, la palabra se necesita. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. El aceite es el Espíritu Santo. Se apaga la lámpara sin aceite. Y en la iglesia el Señor la usa para restaurar y ponerte aceite. Y darme la palabra que es lámpara. Se necesita la palabra y el aceite. Y no internet, yo salir de mi casa, vestirme, coger mi iPod, mi Biblia e ir a adorar al Señor, aunque no sienta nada. Hacerlo, y eso es una ofrenda de cuerpo. El que no se congrega no le está dando ofrenda de cuerpo. Ahora hay pastores que tienen culto por internet y mandan electrónicamente a pedir el dinero. Tiene que estar una ofrenda de cuerpo presente.
Hay que congregarse. Porque me voy a engañar, hermano, si me quedo en mi casa sin congregarme en ninguna parte. Aunque sea alguien que no esté muy derecho, pero irme un ratito y sentarme a adorar al Señor. No te dejes engañar. Recibe lo bueno y rechaza lo malo. Siempre hay que buscar un lugar donde congregarse. Tienes que congregarte, hermanos. Tienes que estar con tus hermanos para darle una ofrenda de cuerpo, sacrificio de alabanza. Pertenecer a un cuerpo. Porque yo no soy un cáncer ni una célula aparte. Tengo que pertenecer al cuerpo. Y sometido a toda la iglesia de Cristo. En el Espíritu. No un apóstol que te sojuzgue. En el Espíritu es. O sea, nosotros como iglesia local tenemos que estar en sintonía. ¿Qué está haciendo Dios en todo su pueblo? El que está en el Espíritu. La palabra, todo. La doctrina. Y orar por la iglesia. Señor, levanta siervos restauradores. Hay un movimiento que Dios va a levantar en estos tiempos. Yo no estoy hablando de movimiento carismático, de la doctrina, de la sana palabra, de la salvación por la fe, que ahí se cae y se levanta. De las interpretaciones escatológicas del milenio. Tiene que restaurar todo eso, Dios. Hay mucha obra que hacer. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y cuando Lutero leyó Romanos 1:17, esa por revelación, algunos dicen que fue un proceso. Para mí eso fue una revelación inmediata del Espíritu. Le cambió la palabra justicia. Dice, ay, por la justicia de Cristo. No es por la mía que yo voy al cielo. Porque yo no puedo dar justicia. Y Lutero le cambió su vida. Y cambió la perspectiva de Dios. De ver a Dios. Dice, es por gracia, es una justicia inmerecida que me la dieron a mí. El sacrificio de Cristo se me imputa como que si yo lo hice. Hermosa la palabra. Por eso el justo por la fe vivirá. La justicia de Cristo me resucitó. Y por esa justicia es que yo vivo y voy al cielo. Bendito el nombre del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra y tus consejos. Venga tu reino, llévanos bien a nuestros hogares. Escribe estos pensamientos en nuestros corazones y lleve esta palabra que corra. Ponle alas a toda tu iglesia, porque las ideas se podrá aprender a un hombre, apresarlo. Pero las ideas, el evangelio no puede estar preso, dijo el apóstol Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.